Hermanos, muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. El día de hoy, domingo 10 de mayo, hemos decidido poner en pausa nuestro estudio del libro de Jeremías para hablar un poquito de este día especial que es el Día de las Mamás. Vamos a hacer una oración para comenzar este servicio. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar a través de Facebook, Señor, a través de las redes sociales, transmitiendo tu mensaje, Señor, y tu palabra que es santa, que es hermosa, Señor. Por favor, bendice, Señor, este mensaje y bendice también a mis hermanos, Señor, que están conectados o que están por conectarse, para que podamos entender todos el mensaje del día de hoy, Señor. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Se ha discutido mucho acerca del origen de este día, como cualquier otra festividad. Se desconoce bien a veces cuál es el origen. Algunos dicen que es en Roma, otros dicen, gracias, que es en Grecia. Lo que sí sabemos es que la festividad tal como la conocemos es relativamente nueva, no pasa de un siglo. Y el origen de este día es un poco curioso porque nos dicen que nació en Estados Unidos una mujer cuya madre falleció. Le había dicho a su hija que quería un día especial para las mamás porque son muy importantes. De manera que esta mujer, cuando falleció su madre, empezó a mandar cartas al Congreso, a mandar cartas a las personas famosas, hasta que logró que el segundo domingo de cada mes de mayo se celebrara esta festividad. Esto prontamente se convirtió en una pesadilla para ella porque se dio cuenta que en realidad este día se deformó. Este día era dedicado a las mamás para honrarlas, para respetarlas, y terminó en algo totalmente diferente, que fue en solamente los regalos, en solamente las cosas materiales, de tal manera que terminó siendo una total pesadilla para esta mujer. Y el día de hoy estamos aquí para saber cuál es el propósito de este día y cuál debería de ser nuestra meditación sobre el día de hoy, que es el 10 de mayo. Y me gustaría comenzar diciendo dos cosas que afirma la Escritura. La primera es que Dios es espíritu, y la segunda es que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ustedes dirán, bueno, yo tengo dos ojos, tengo dos manos, dos piernas, dos pulmones. Entonces, dado que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios también debería tener las dos manos, las dos piernas, los dos pulmones. Y resulta que no, que la Biblia declara que Dios Padre es espíritu. Por lo tanto, Él no tiene un cuerpo físico. Es por eso que Dios está en todos lados. Es por eso que Dios tiene todas las características de divinidad que Él tiene. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice que el hombre y la mujer están hechos a imagen y semejanza de Dios? La respuesta es que Dios tiene ciertos atributos que son compartidos, que son transmisibles a las personas. En ese sentido, nosotros, al igual que Dios, tenemos la capacidad de amar. Nosotros, al igual que Dios, tenemos la capacidad de perdonar. Nosotros, al igual que Dios, tenemos la capacidad de amar, de sentir un odio hacia la injusticia, de despreciar lo que es injusto, de distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Y Dios hizo a la mujer a imagen y semejanza de Dios. La mujer está hecha a imagen y semejanza de Dios. Así que podemos decir, y deben de estar de acuerdo conmigo, que hay ciertas cosas que el hombre tiene, que la mujer no desarrolla, pero eso que el hombre tiene que es bueno, proviene de parte de Dios. Y aquello que tiene la mujer, que no tiene el hombre, que no desarrolla, es algo también bueno que proviene de Dios. Así que todo lo bueno que es la mujer
proviene directamente de Dios. El Talmud, que es un libro judío, dice que Dios sacó a Adán de la costilla de la mujer, a un lado de la mujer, al igual que lo dice la Escritura en Génesis. Pero la Biblia dice que esto es así porque sacando Dios de la costilla a la mujer de Adán, con esto estaba diciendo Dios que la mujer y el hombre son iguales. Son iguales evidentemente no en un sentido biológico, sino en un sentido de que ambos tienen la imagen de Dios. Además, también dice el Talmud que la mujer es sacada de la costilla abajo del corazón porque la mujer debe ser amada y debajo del brazo porque la mujer debe ser protegida. Entonces, la Biblia el Talmud, estos escritos rabínicos nos dicen que el propósito del hombre para con la mujer es amarla, es protegerla y es tenerla como alguien igual. Como ya les decía, este día en el mundo se ha tergiversado y actualmente representa algo meramente comercial. Las personas el día de hoy visitan a sus mamás, y ese no es el problema que visiten a sus mamás, el problema es que es el único día en que lo hacen. De hecho, estaba viendo ayer en las noticias que la Ciudad de México estaba preparándose porque iban a recibir excesiva gente a los cementerios, a todos los cementerios de la ciudad. Y ayer también veía en redes sociales, en las redes de Ixtapaluca, que se prohibió hoy la entrada a los cementerios con excepción de los sepelios. Fíjense cómo es el hombre que en su naturaleza espera hasta que su mamá muera para irla a visitar al cementerio. Teniendo en cuenta que además eso es totalmente antibíblico. El mismo Jesucristo dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Las mamás que fallecieron ya no están entre nosotros, no bajan, no visitan, no están presentes en este mundo. Como sabemos, cuando un hombre muere solamente hay dos opciones: o nos vamos con Dios al cielo y esperamos ahí a que Él instaure su reino en la tierra, o nos toca la condenación eterna. El objetivo principal de este día 10 de mayo es que tu mamá te hagas la pregunta: ¿cómo puedo honrar a Dios en este día? Porque ese es el objetivo del día de hoy. El objetivo del día de hoy es que tú medites en cómo puedes honrar a Dios. Es decir, cómo puedes guardarle un respeto a Dios, cómo puedes guardarle una obediencia a Dios, un amor a Dios. Entonces, tu propósito como mamá hoy debe ser en meditar qué cosas puedes hacer para honrar a Dios. Y tu propósito como hijo el día de hoy es meditar en qué cosas puedes hacer hoy para honrar a tu mamá. Porque es un mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Y si tú te ocupas de honrar a tu padre y a tu madre, indirectamente honras a Dios. Así que ese es el objetivo de este día: que las mamás busquen honrar a Dios y que los hijos busquen honrar a las mamás. Y leamos lo que dice Proverbios 31, que dice: palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malavidas. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Hay dos hipótesis para interpretar este texto, sobre todo el versículo 1. El primero es que el rey Lemuel era un rey no hebreo, era un rey no judío, al cual se está escribiendo este último capítulo de Proverbios. Y la otra hipótesis es que Lemuel era el segundo nombre o el otro nombre del rey Salomón. Entonces, imagínense ustedes
el impacto. Imagínense ustedes lo especial de este capítulo. Yo creo, dadas las evidencias que tenemos, que Lemuel es el otro nombre del rey Salomón. Y Lemuel dice aquí que esto que está escribiendo en el último capítulo de los Proverbios son consejos que le enseñó su madre. Si es que Lemuel es Salomón, entonces estaríamos diciendo que estos consejos son de Betsabé. Entonces, imagínense ustedes que el hombre más sabio que ha existido, obviamente antes de Jesucristo, el hombre más sabio que ha existido, recibe consejos y tiene como los mejores consejos, los consejos que le da su mamá. Son los consejos que le da su mamá Betsabé. Es decir que tu mamá, tus hijos mamá, serán los que serán, tendrán el carácter que tendrán en gran medida gracias a ti, gracias a tus consejos. De hecho, sin que Betsabé hubiera intervenido, probablemente Salomón no hubiera sido el rey, porque esto lo encontramos en Primera de Reyes. David está viejo, está a punto de morir y tiene ahí un hijo medio rebelde que quiere usurpar el trono, y es Betsabé, la mamá de Salomón, quien interviene con el rey David y le dice que él hizo una promesa, que es que Salomón iba a ocupar el trono de David, lo iba a suceder como rey. Entonces vean cómo esta madre hizo todo esto por Salomón. Ella intervino para que su hijo fuera el rey. Ella le formó el carácter desde bebé y además lo aconsejaba. Uno se da cuenta que Betsabé le formó el carácter a Salomón desde chiquito por los nombres que tenía Salomón. Desde que Salomón era chiquito, acordó con David. No sabemos si ella tuvo la idea o lo acordó con David, pero le puso a su hijo Salomón, que viene de la palabra Shalom, que significa hombre de paz. Y luego también le puso Lemuel, que significa el que le pertenece a Dios. Entonces vemos que el deber de una madre es bendecir a sus hijos desde que son chiquititos. Y desde que son chiquititos, esta mujer ya le decía a su hijo que era un hombre de paz. Desde que era chiquitito, Salomón, esta mujer ya le decía a Salomón que él pertenecía a Dios. Esto lo vamos a ver más adelante, pero quiero que leamos Proverbios 14:1, que dice: la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Mamá, probablemente tú eres la persona que más tiempo, con la que más va a convivir tu hijo. Tradicionalmente el papá sale a trabajar y es la mamá que lo peina, que lo viste, que lo baña, que lo lleva a la escuela, que lo educa, que le da de comer. Entonces, tu mamá eres la responsable de discipular a tu hijo. Dios te dio a tu hijo para inculcarles la fe en Dios, para edificar tu casa. ¿A qué se refiere el proverbio a la luz de toda la Escritura, cuyo centro es Cristo? Con que la mujer edifica su casa, la mujer sabia, prudente, edifica su casa y la mujer necia la destruye con sus manos. Cuando nosotros vamos a construir una casa física, lo primero que nosotros hacemos o pedimos al arquitecto en este caso que haga es poner unos cimientos. Los cimientos son importantes para la casa. Entre más duros y fuertes sean los cimientos, la casa va a permanecer allí más tiempo e incluso va a resistir más y más pisos. Y la Escritura nos dice que Jehová es la roca fuerte y que Jesucristo es la piedra angular. Entonces, una mamá que edifica su casa es una mamá que pone en el centro a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Y una mujer que la destruye es quien pone
quien quita ese cimiento, esa roca fuerte y pone un ídolo. Tristemente, normalmente son los propios hijos los que ocupan ese lugar de la mamá. Dios, como el ser supremo, primer mandamiento, debemos amarlo a Él. Dios ocupa y debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Él debe ser lo más alto. Pero hay mamás que han cometido el error de quitar a Dios de ese lugar, de ese pedestal, que es lo más alto dentro de su corazón, y han puesto a sus hijos. Entonces ellos viven por sus hijos, su adoración son sus hijos o su esposo. Esta mujer, la mujer que hace eso, está destruyendo su hogar, porque no tiene por cimiento para edificar su hogar a Dios. Ha puesto a sus hijos, los cuales son perecederos, los cuales son imperfectos, los cuales son malos, porque dice la Escritura que todo hombre es malo. Y entonces esta mujer que hace eso, destruye su casa. Es por eso que tu mamá el día de hoy debes de meditar en esto y te debes de preguntar si es que tus hijos se han convertido en ídolos. Y si se han convertido en ídolos, entonces es momento el día de hoy para quitarlos de ahí y poner a quien se merece ese lugar, que es Dios. Dios es quien se merece ese lugar. La base de tu hogar debe ser Dios. Hay un testimonio que a mí me gusta mucho, que me cautiva mucho, que es una mujer que se llamaba Mónica. Y Mónica tuvo la pérdida, la desgracia de perder a su esposo cuando su hijo era un adolescente. Yo creo que una de las peores cosas que te puede pasar es perder a tu padre, perder a tu mamá, y más cuando uno es adolescente, porque quizás cuando uno es muy chiquito no tiene una plena conciencia de lo que eso significa, y ya cuando uno es más maduro, pues tiene mayor, aunque claro, esto nunca es superable, tiene una mayor conciencia de lo que es la vida, pero un adolescente apenas está formando su carácter. Y resulta que esta madre Mónica se quedó viuda con su hijo, y ella era muy devota hacia Dios. Ella lo adoraba y oraba siempre a Dios. Y esto es una historia real. Y llegó el momento donde su hijo se descarrió totalmente en su adolescencia, al no tener la figura de un padre, y se hizo alcohólico, y se hizo mujeriego, e incluso abandonó la fe cristiana y se unió a una secta. Esta secta decía que Satanás había creado el mundo. O sea, imagínense este hijo, pero nos dice la historia, el testimonio de Mónica, que ella oró y oró y oró persistentemente. Ella oró 20 años por la salvación de su hijo, constantemente. Todos los días, durante 20 años, ella oró fervientemente para que Dios trajera a este hijo al camino de Dios. Y resulta que un día este muchacho conoce a un obispo y este obispo le comienza a platicar de la palabra y él nace del Espíritu y pide ser bautizado. Y actualmente ese hombre es una de las más grandes mentes que hemos tenido en la historia de la iglesia, que es Agustín de Hipona. Agustín de Hipona ha escrito tratados sobre teología, ha escrito poemas, ha escrito libros, y es una de las mayores mentes que ha influenciado no solamente la filosofía secular, sino la filosofía cristiana. Él ha desarrollado argumentos filosóficos a favor de la existencia de Dios. Así que es una gran mente. Y él dice en su libro biográfico, Las Confesiones, que es gracias a su mamá que él está allí. Así que tu mamá, si tu hijo no es cristiano, si tu hijo ha abandonado el camino, tú debes de orar fervientemente por él los años que sean necesarios hasta que tú mueras o tu hijo fallezca. Hasta el último momento tú debes de orar y procurar su salvación con lágrimas. Te pongo un ejemplo que está en la Biblia. La mamá de Moisés, Jocabel, hubo en tiempos antiguos cuando Egipto dominó al pueblo de Israel, y entonces
se ordenó por decreto que iban a matar a todos los niños, a todos los bebés. Y Jocabel tenía un niño recién nacido que se llamaba Moisés. Y ella sabía que no lo podía esconder porque los bebés lloran. Ella sabía que no podía hacer nada sino, o una de dos, o entregarlo a las autoridades para que lo mataran, o dejarlo en el río Nilo, en lo que le conocemos, en una canastita que hoy le conocemos como Moisés. Y por fe, Jocabel puso a Moisés en el río Nilo, a pesar de que se ha descubierto que en el río Nilo hay cocodrilos de más de 2 metros de largo. Pero la fe de Jocabel era que Dios iba a cuidar a ese bebé. Y entonces, vean la enseñanza que esto nos deja. Tu mamá entregas a tus hijos a Dios. Y después de que Jocabel puso a Moisés en el río desembocó hasta llegar a la hija del faraón, la princesa, la cual tomó al niño y lo adoptó. Y después solicitó a alguien que amamantara al bebé. Y resultó ser la propia Jocabel que viene y amamanta a su propio hijo. Y es la que lo cría y lo cuida. La enseñanza de este pasaje es muy claro. Tú, mamá, entregas a tus hijos a Dios y Dios te los entrega a ti. Hay que recordar que nosotros no somos nadie ni no tenemos nada. Y en el momento en el que nosotros sentimos que nuestros hijos son nuestros hijos, y no solamente eso, el dinero, el trabajo, esposo, esposa, amigos, nada es de nosotros. Todo le pertenece a Dios. Y nosotros debemos de estar conscientes de que si nosotros entregamos nuestros hijos a Dios, Dios nos los va a entregar a nosotros para poder así criarlos. Esa es la enseñanza que este pasaje nos deja. Y actualmente a Jocabel, en el contexto judío, a Jocabel se le conoce como la madre de la nación judía. Porque claro, es como un dominó. Si Jocabel no hubiera puesto su fe en Dios y puesto a Moisés en el río, entonces Moisés jamás hubiera llegado al imperio del faraón, jamás hubiera crecido, jamás hubiera reinado, jamás hubiera libertado a su pueblo. Entonces ve lo especial que es la mujer. Ve el sentido tan especial y el rol tan importante que tiene la mujer. Gracias a Jocabel, el pueblo judío el día de hoy es libre. Y ahora, hay algo en lo que debemos de meditar para no confundirnos. La mamá es importante, pero para Dios nadie es necesario, nadie es elemental. Si no era Jocabel, Dios iba a disponer otra manera para salvar a su pueblo. Así que tampoco tú, mamá, debes sentir que eres esencial. Eres importante, pero no eres esencial. Dios te quiere usar, pero Dios no te necesita. El deseo de Dios es usarte con un propósito especial, pero si tú no quieres, entonces no es como que arruines el plan de Dios o no es como que los frustres, porque Él es todopoderoso. Así que es importante que tú tengas en cuenta que Dios quiere usarte. Ahora, quiero que leamos Isaías 49:15 que dice: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aunque ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Aunque nosotros aquí no estamos para juzgar a nadie, hemos de reconocer que según la Biblia hay mujeres que han sido malas madres. Hay mujeres que han sido malas madres. Y ya te conté acerca del origen de este día en Estados Unidos, pero quiero contarte el origen o de los que se dicen son los orígenes de este día en México. ¿Cómo nació el 10 de mayo, Día de las Madres en México? En el año 1916, aquí en México, se celebró en Yucatán el primer congreso feminista. Y allí se acordó, se discutió que la mujer embarazada tenía derecho a decidir si quería tener a su hijo o no quería tenerlo. Es decir, hay
la izquierda radical política propuso que la mujer tiene el derecho de abortar. Es decir, que la madre tiene derecho a asesinar a su hijo en el vientre de su madre, en su propio vientre. Y en respuesta, la derecha dijo, bueno, entonces si estas mujeres quieren matar a sus hijos, vamos a proponer el 10 de mayo para celebrar a las mamás. Y esa es la historia de cómo nació, o esa es una de las historias que se dice de cómo nació este día en México. Este día en México nació en respuesta a las mamás que quieren matar a sus hijos dentro del vientre. Esto es importante. Y algo que hay que decir y que comentaba en una predicación pasada, que es el único lugar en donde lo vamos a escuchar hablar, no lo vamos a escuchar hablar con el vecino, mucho menos en la escuela, pero es que el aborto es asesinato. Yo estoy de acuerdo en que la mujer no embarazada tiene el derecho a decidir si quiere tener o no hijos, la mujer no embarazada. Pero la mujer embarazada, ella no puede decidir porque ella ya lo tiene. La mujer no embarazada es libre de decidir si quiere o no, pero la mujer embarazada no es libre de decidir porque ella ya lo tiene. Su decisión ahora, ella tiene dos opciones, o quiere ser madre de un hijo vivo, o quiere ser una asesina y quiere ser madre de un hijo muerto, pero mamá ya es. Por eso es importante, y yo siempre que, si conocen ustedes a una mujer embarazada, felicítenla ya como madre, porque ella ya es madre. De hecho, hay personas, y este mensaje es para ellos, quizás tú no tuviste una buena madre, quizás tu madre intentó matarte, quizás tu madre te abandonó, quizás tu madre nunca la conociste. Este mensaje es para ti. Y este mensaje te lo dice Dios. Aunque tu madre te dejara, Él no te abandonará. Ve las palabras. Dios pregunta, ¿puede una mujer con un niño de pecho abandonar a su hijo? Sí puede. Y hay personas tan terribles que lo han hecho. Pero dice Dios, con todo eso yo no te olvidaré. Salmos también dice, aunque tu padre y tu madre te dejara con todo, yo no te dejaré. Entonces, si tú no tienes una madre el día de hoy a la cual felicitar porque ella te abandonó, ten en cuenta que Dios es tu padre, que Dios es tu madre, que Dios es todo para ti el día de hoy. Cuando hablamos de la maternidad, este mensaje estaría incompleto sin hablar de María, la mujer más dichosa de todas, la madre más dichosa de todas, según lo dice la propia palabra de Dios. Y quiero que leamos Lucas 1, 46 al 49, que dice, entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Imagínate el contexto. Hoy actualmente, y no me lo podrá negar creo que nadie, es un poco vergonzoso para una mujer anunciar a su familia que está embarazada sin estar casada, y más aún cuando la familia ni siquiera sabía que tenía un novio. Es un poco vergonzoso, imagino yo, dar esa noticia a tus padres, que estás embarazada y que ni siquiera tu novio conocen. Ahora imagínate, si en estos tiempos, ¿verdad?, donde la supuesta modernidad ha avanzado, ahora imagínate hace 2000 años, dar la noticia, tú, alguien que la gente ve, que los vecinos ven, que siempre vas a la sinagoga, que siempre estás rezando a Dios, anunciar que estás embarazada y que José, tu prometido, se lave las manos. De hecho, a José se iba a ir, tan es así que un ángel tuvo que decirle que eso era obra del Espíritu Santo. Pero imagínate dar esa noticia. Imagínate dar esa noticia.
Y la pregunta es, ¿a María le importó? ¿Le importó lo que dicen las gentes? ¿Le importó lo que opinan las personas? A María le importó lo que Dios decía de ella. Y vemos que cuando María estaba sentada, llegó el ángel, se lo comunicó y María no reclamó. María no dijo, Señor, pero ¿cómo me puedes hacer esto si estoy comprometida? ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Si qué van a decir de mí? No, María nunca dijo, ¿qué van a decir de mí? María dijo, gracias Señor porque te has dignado en fijarte en tu sierva. Desde ahora me llamarán dichosa. Ella por fe decía que le iban a llamar dichosa, aunque no sabía quizás todos los chismes que le esperaban. Y la historia Dios ha sustentado a eso que dijo María, que ella es la más dichosa de todas las mamás. De hecho, mira lo que dice aquí, Lucas 1, 35 al 38. Son palabras del ángel, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Aquí, y María contesta, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como tú has dicho, que se haga la voluntad de Dios. Ella no tuvo reclamos algunos, sino al contrario dijo que Él haga como Él ha dispuesto, con agradecimiento. Esto nos deja la enseñanza de que tú como madre no te debe de importar si estás siguiendo lo que Dios dice, si estás siguiendo realmente lo que la Biblia dice de cómo criar a tus hijos. A ti no te debe de importar lo que digan las gentes, a ti no te debe de importar lo que digan las personas, a ti te debe de importar únicamente lo que dice Dios. Lo que dice Dios, ese debe ser la primer persona a la cual preocuparte de qué es lo que opina Él. Cada mamá es elegida para cada ser humano. Y ahora, hemos hablado un poco de que las madres deben de buscar honrar a Dios, pero ahora vamos a hablar un poquito de que cómo los hijos deben de honrar a las madres. Y Lucas 2, 49 al 51 dice, son palabras de Jesús cuando él tenía 12 años. ¿Por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Dios vivió sujeto a ellos. Jesús tenía un propósito y Jesús eligió a María para que por medio de ella también le ayudara a cumplir ese propósito. Y hay que tener en cuenta que si nosotros, primeramente, antes de entrar a este pasaje, si nosotros tenemos a Dios y obedecemos a Dios, nuestro propósito debe ser honrar a nuestras madres. Y una manera de honrar a nuestras madres es predicarle el evangelio si ella todavía no es salva. Quizás tu mamá, quizás ya estás casada, quizás ya no vives con ella y quizás ella todavía ya es más adulta, ya es más grande y ella todavía no conoce la palabra de Dios. Una manera para honrarla a tu mamá y honrar a su vez a Dios en este día es predicarle el evangelio a tu mamá, porque es lo más importante. Es más importante que cualquier regalo, es más importante que cualquier día, es más importante que cualquier comida que tú le puedes invitar hoy a tu mamá, cualquier mensaje que le puedas escribir. Es más importante su salvación, el evangelio. ¿Y en qué consiste este evangelio? Este evangelio consiste en que no hay ninguna mamá lo suficientemente buena para ganarse el cielo. He escuchado muchos, y seguramente ustedes también han escuchado muchos refranes, muchas frases que se dicen de que dicen, mi mamá era tan buena que se fue al cielo con todo y zapatos, o tu abuelita era tan buena que era un pan de Dios, dicen, ¿verdad? Y ella se fue al cielo con todo y zapatos. Eso es mentira.
Nadie es lo suficientemente bueno para merecer el cielo. Al cielo no se llegan por medio de obras, no se llegan porque criaste a los mejores hijos, no se llega porque ganaste 10 millones de dólares y los 10 millones de dólares los donaste para encontrar la vacuna al coronavirus. Nada de eso te va a salvar. Solamente te va a salvar Jesucristo. La sangre de Jesucristo es la única que te va a salvar. Ni la mejor mamá, ni lo que la Biblia considera, ni lo que Dios considera como la mujer más dichosa de todas las mujeres, le alcanzó para llegar al cielo. Incluso María, y vimos cómo María decía, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María sabía que necesitaba un Salvador. A pesar de que ella fue la mujer quizás más santificada que hubo porque dio a luz a Jesucristo, que era Dios, ni aun ella también reconocía que necesitaba un Salvador. No hay ni mamá, ni padre, ni hijo, ni hombre, ni mujer, ni rico, ni pobre que se pueda ganar el cielo. Al cielo se entra por medio de Jesucristo. Y el mensaje del Evangelio consiste en que todos somos pecadores, que todas las mamás son pecadoras, que no pueden hacer nada humanamente posible para agradar a Dios, de tal manera que Dios, por amor a toda la humanidad, y hoy el mensaje especial de hoy, por amor a todas las mamás, Él envió a su Hijo, se encarnó y Jesucristo vivió una vida que ninguna mamá, ni papá, ni hijo, ni adulto pudo haber vivido. Y Él pagó en la cruz y Él derramó su sangre para nuestra salvación. Y el día de hoy, si hay alguien que está escuchando el mensaje que no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, acepta este mensaje, arrepiéntete, pide perdón por tus pecados y pide a Dios nacer del Espíritu y bautízate. Ese es el mensaje. Y si tú tienes una mamá que no es cristiana, que no ha aceptado a Jesucristo, entonces predícale del Evangelio. Y vemos cómo Jesús tenía una obligación con su mamá y con sus papás, y Jesús, como el ejemplo del hijo perfecto, Jesús siempre la respetaba. Y en este contexto que estamos leyendo aquí, Lucas 2, 49 al 51, José y María subían a Jerusalén por la fiesta de la Pascua y celebraron la Pascua y se regresó toda la bolita así junta, ¿verdad? Y cuando estaban a punto de llegar se dieron cuenta que Jesús no estaba, que Jesús, un niño de aproximadamente 12 años, no estaba con ellos. Entonces lo que hicieron fue regresarse y Jesús estaba enseñando a los maestros, seguramente cosas impactantes, impresionantes, y María le dice, te hemos estado buscando, hemos estado preocupados por ti. Jesús le contesta que es su deber estar en la casa de su Padre, pero al ver que no entendían este mensaje, Jesús simplemente se sujetó a ellos. Él se sujetó a sus papás. Y uno podría decir, ¿verdad? Bueno, es que estamos hablando de un niño de 12 años, pero al iniciar su ministerio, a los 30 años de edad, la plenitud de la edad del hombre, Jesús también sigue obedeciendo a su madre. En las bodas de Canaán tenemos también una clara referencia. Llega el momento en donde el vino se acaba y es María la que le pide a Jesús que, bueno, no le pide a Jesús algún milagro, simplemente le dice, se acabó el vino, ¿verdad? Como diciendo, cómpralo o a ver qué puedes hacer. Y Jesús obedece a su madre. Y el primer milagro que Jesucristo hace es por María. Es en atención, en respeto, en honra a su mamá María. El primer milagro que el Señor Jesucristo hace. Así que tenemos al mejor ejemplo de maternidad en María y tenemos al mejor ejemplo, perfecto ejemplo de ser un buen hijo o hija en Jesucristo. Y ahora, Jesucristo no solamente lo honró cuando era un niño, Jesucristo, como ya lo vimos, Jesucristo no solamente honró a su mamá cuando era un joven, en la plenitud
de su madurez, sino Jesucristo también la honró cuando estaba a punto de morir. Y vamos a leerlo aquí que dice, Juan 19, 26 al 27. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien amaba, probablemente Juan, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. El contexto aquí es la crucifixión. Jesucristo ha sido lacerado, Jesucristo le han puesto látigos encima, apedreado quizás en el camino hacia su cruz, lo han clavado y Jesucristo en ese momento ha sido totalmente abandonado. Todos los discípulos se echaban a correr, solamente estaba allí Juan y algunas mujeres, entre ellas su mamá. Incluso cuando Jesús estaba pagando el pecado de todos nosotros, tal fue la santidad de Dios el Padre que Él no podía estar en presencia de Jesucristo porque estaba cargando el pecado de todos nosotros. Jesucristo mismo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y la situación es esa, que Jesucristo estaba cargando nuestro pecado. Y durante esos momentos, Él a punto de morir, Él dice palabras muy específicas en la cruz. Y de cada una de las palabras que Jesús dice en la cruz, que son tan especiales, podríamos sacar una predicación completa de eso, pero Él se dirige a su mamá en un tiempo de agonía, en un tiempo donde María está con Él. Y Él le encarga a su discípulo, a su mamá. Muy probablemente nos dice la historia, que no está en la escritura, pero muy probablemente para estos tiempos José ya había muerto. José había muerto. Sus hermanos de sangre de Jesús no eran sus discípulos, no creían que Él era el Mesías, y entonces se tenía por costumbre, claro que si no hay y aún hoy, se tiene por costumbre que si tu madre no tiene ya a su esposo, no tiene más hijos y no tiene un sustento, es tu deber como hijo proveer hacia tu mamá. Es tu deber como hijo proveer hacia tu mamá viuda. Y entonces Jesús provió todo este tiempo desde que José había muerto hasta ese momento de la cruz. Y en ese momento de la cruz donde Jesús sabía que no iba a poder seguir proveyéndola, Jesús encarga a su mamá con su discípulo. Y claro que María jamás fue desamparada. Claro que María jamás fue desamparada, pero era una manera de agradecerle a su mamá en esos últimos instantes. En esos últimos instantes de la cruz, Jesús estaba agradeciéndole a su mamá, honrándola de esa forma, diciéndole, mamá, gracias, has cumplido tu propósito, sierva buena y fiel. ¿Cuántas mamás, hijos, no nos gustaría que Dios nos dijera, mamá, has cumplido tu propósito? Y ese es el mensaje del día de hoy. Si tú cumples tu propósito como madre, si tú cumples lo que Dios te ha mandado y buscas honrar a Dios, y tú como hijo buscas honrar a tu mamá, entonces Dios jamás te va a desamparar. Vamos a leer algunas conclusiones para finalizar. Espero que ahí en sus casas tengan su libreta con la cual estén apuntando. Si lo están viendo en su celular, en su computadora, a lo mejor pueden sacarle una foto o un screenshot. Y dice, como primera enseñanza del mensaje del día de hoy, la mujer es igual al hombre, no en un sentido biológico, sino en el sentido de que ambos poseen la imagen de Dios. También vemos que la mujer es importante para Dios y tiene un propósito. Vimos además que las mujeres tienen el deber de honrar a Dios. Gracias a la mamá, el hijo desarrolla carácter. Gracias a ti, mamá, tu hijo va a desarrollar cierto carácter. La mamá debe de orar
y aconsejar a sus hijos en todo tiempo. También vimos que los hijos y el esposo no deben de ser ídolos para la mamá. Dios es el lugar más alto que ella debe tener en su corazón. Vimos también que tus hijos no son tuyos, eres una administradora y Dios te los encargó, le pertenecen a Dios, entrégaselos a Dios para que Dios te los encargue a ti. Vimos también que las embarazadas no deciden ser madres, las embarazadas ya son madres. Vimos también que aunque tu madre te abandone, Dios no te dejará. Vimos que a María no le importó lo que dijera el mundo, solamente le importó lo que Dios decía y hacer la voluntad de Dios. Y vemos también que los hijos deben honrar a sus madres. Y una manera de honrar a sus madres es obedeciéndolas y sosteniéndolas. Y quiero tomar unos momentos para felicitar a todas las mamás de nuestra iglesia particularmente. Si están viendo el mensaje, muchas felicidades. Espero que Dios las bendiga. Espero que Dios sea lo primero en su vida. Muchas felicidades no solamente a las mamás de esta iglesia, sino a las mamás de toda la iglesia, conocido como todo el mundo, todas las personas que confiesan que Jesucristo es Salvador. Muchas felicidades a ti, mamá, y en especial a mi mamá, a mi mamá Jessica, que está viendo este mensaje. Muchas felicidades, mamá, y gracias por todo, que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración para finalizar con este mensaje. Padre, te damos las gracias por este día, Señor. Gracias por las mamás que nos has dado, Señor. Gracias porque tú les has dado a las mamás un propósito que no puede cumplir un hombre, que no puede cumplir un varón. Y tú les has dado un amor especial por nosotros, un cariño especial. Yo te pido que tú las bendigas hoy en su día, Señor, y no solamente hoy, sino siempre. Y pongas en su corazón honrarte, no solamente hoy, sino todos los días. Al igual que nosotros, los que somos hijos, pongas en nosotros obedecer a nuestras mamás y sustentarlas, no solamente el día de las mamás, sino todos los días. Gracias, Padre, por este día. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.